La mañana se arrastraba lentamente en la pequeña casa donde Katy Ramírez había pasado toda su vida. Sentada a la mesa de la cocina, que aún conservaba las marcas del uso constante, observaba cómo el sol intentaba filtrarse por las cortinas desteñidas. La luz débil no era suficiente para iluminar el peso de la tristeza que Katy llevaba desde la muerte de su madre, Lucía, ocurrida hace 2 semanas, después de una larga lucha contra una enfermedad grave. Katy se levantó y caminó lentamente hasta el pequeño altar que había montado en un rincón de la sala, donde una fotografía de su madre sonreía desde un pasado más feliz. Las velas alrededor aún desprendían un ligero aroma a vainilla, un intento de traer un poco de calor a ese espacio que ahora parecía tan frío y vacío. «Mamá, aún no puedo creer que te hayas ido», susurró Katy, sus dedos temblando mientras tocaban ligeramente el vidrio del marco. La casa, una vez llena de risas y el reconfortante aroma de la comida casera, ahora resonaba solo con los ecos de la pérdida. Las paredes, adornadas con tapices coloridos que a Lucía tanto le gustaban, ahora parecían desvaídas, al igual que los sueños y expectativas de Katy. Ese día, la realidad de las finanzas familiares golpeó aún más fuerte. La pila de facturas sin pagar en el mostrador de la cocina parecía crecer cada vez que Katy pasaba por allí. Sin trabajo fijo y con pocas habilidades más allá de las que aprendió en casa, la preocupación sobre cómo iba a mantener la casa y a sí misma comenzaba a instalarse. Mientras Katy reflexionaba sobre su próximo paso, un sonido de golpes en la puerta la sobresaltó. Se acercó a la entrada, esperando encontrar al cartero con más facturas, pero en cambio, le entregaron una carta con un sello oficial. Katy rasgó el sobre con manos temblorosas, revelando una carta de un despacho de abogados desconocido. «¿Qué podría ser esto?», murmuró ella, comenzando a leer. La carta mencionaba una caja de seguridad en el banco local, registrada a nombre de Lucía Ramírez, e indicaba que Katy, como única heredera, debía presentarse para verificar el contenido. Confusión y curiosidad se mezclaron en la mente de Katy. Sabía muy poco sobre los asuntos financieros de su madre, y la idea de una caja de seguridad era completamente extraña. Lucía siempre fue abierta sobre sus dificultades financieras, entonces, ¿qué podría estar oculto en esa caja? Decidida a descubrirlo, Katy guardó la carta en su bolso. Sabía que las respuestas a sus preguntas, y tal vez la solución a sus preocupaciones financieras, la esperaban en el banco. Con un suspiro pesado, salió por la puerta, cerrándola suavemente detrás de ella, sin saber que estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. La luz de la mañana iluminaba la mesa de la cocina de Katy mientras volvía a examinar la carta que acababa de abrir. El sobre, marcado con el símbolo de un prestigioso bufete de abogados, parecía fuera de lugar entre las simples facturas y la correspondencia cotidiana que normalmente llenaban el espacio. «Estimada señora Ramírez», comenzaba la carta, «es con respeto que nos dirigimos a usted para informarle sobre un asunto de suma importancia referente al legado dejado por su madre, Lucía Ramírez». Las palabras eran formales, pero cargadas con un peso que hacía que el corazón de Katy latiera más rápido. La carta detallaba la existencia de una caja de seguridad a nombre de su madre, ubicada en un banco en el centro de la ciudad, y terminaba con una invitación para que Katy se presentara en el banco para verificar personalmente el contenido. «¿Herencia?», murmuró Katy para sí misma, la confusión evidente en su voz. Su mamá nunca había mencionado nada que pudiera sugerir la existencia de una caja de seguridad, mucho menos algún tipo de riqueza oculta. La vida de ambas siempre había estado marcada por la simplicidad y el esfuerzo conjunto para hacer que cada centavo contara. Aún así, la curiosidad de Katy fue despertada. ¿Podría haber algo dentro de esa caja que explicara cuestiones sin resolver sobre la vida de su madre? ¿O tal vez algo que pudiera ayudar a Katy a enfrentar el futuro financiero incierto que ahora la preocupaba? Después de un momento de reflexión, Katy decidió que necesitaba descubrir qué contenía la caja. Se puso su abrigo, agarró la bolsa con la carta cuidadosamente doblada dentro y salió de casa. Mientras caminaba hacia el banco, sus pensamientos giraban en torno a las posibilidades. ¿Y si fuera algo valioso? ¿Y si fuera solo un malentendido?, pensaba ella, tratando de no dejarse llevar por las expectativas. Al llegar al banco, un edificio imponente con grandes puertas de vidrio y una fachada de mármol, Katy sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Nunca antes había estado en una institución financiera tan elegante, normalmente se limitaba a las pequeñas sucursales más accesibles de su vecindario. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó una recepcionista al verla vacilante en la entrada. Sí, recibí una carta sobre una caja de seguridad que pertenecía a mi mamá, Lucía Ramírez.
Estoy aquí para verificar el contenido, respondió Katy, su voz más firme de lo que se sentía. La recepcionista asintió con comprensión e indicó que Katy esperara mientras preparaba el acceso necesario. Mientras se sentaba en el área de espera, rodeada de personas que parecían estar acostumbradas a ese ambiente, Katy intentaba imaginar qué encontraría dentro de la caja de seguridad. ¿Esta revelación realmente podría cambiarlo todo? Estaba a punto de descubrirlo. Con la carta firmemente agarrada en su mano, Katy ingresó al majestuoso banco, sus ojos recorriendo el interior lujosamente decorado. El contraste con la simplicidad de su vida diaria era palpable, y no pudo evitar sentirse un poco fuera de lugar. Fue recibida rápidamente por Diego López, el gerente del banco, cuya postura impecable y sonrisa profesional ocultaban sus verdaderas intenciones. Señora Ramírez, qué placer recibirla. Por favor, acompáñeme a mi oficina donde podemos discutir la caja de seguridad de su madre, dijo él, guiándola a través de un pasillo adornado con cuadros de paisajes tranquilos. Mientras caminaban, Katy notó la presencia de Sergio, el guardia de seguridad, quien los observaba con una mirada atenta y calculadora. Su presencia transmitía una sensación de seguridad, pero también de seriedad, como si estuviera evaluando constantemente todo a su alrededor. Ya en la oficina de Diego, un espacio amplio con una gran mesa de caoba, Katy se sentó mientras él explicaba el procedimiento para acceder a la caja de seguridad. Su madre era una mujer muy precavida, por lo visto. La caja de seguridad puede contener documentos importantes o artículos de valor personal. ¿Está lista para echar un vistazo?, preguntó él, tratando de sondear la reacción de Katy. Claro, estoy lista, respondió, tratando de mantener la compostura a pesar de la creciente ansiedad. Diego hizo señas a Sergio, quien entró rápidamente a la oficina. Sergio aquí nos acompañará hasta la sala de seguridad. Por razones de seguridad, necesitamos un guardia con nosotros cuando accedemos a las cajas de seguridad, explicó Diego. Caminando hacia la sala de seguridad, Diego observaba cuidadosamente a Katy, tratando de evaluar su vulnerabilidad. Sabía que las personas desprevenidas podrían ser fácilmente manipuladas si creían estar en una situación de ventaja financiera. Ya empezaba a formular un plan en su mente sobre cómo podría beneficiarse de esa situación, especulando sobre el contenido de la caja que tal vez pudiera ser de gran valor. Al llegar a la sala de seguridad, un ambiente climatizado y fuertemente vigilado, Katy sintió una mezcla de emoción y temor. Diego introdujo una llave en una de las pesadas puertas del cofre y luego ingresó un código que solo él conocía. Ya casi estamos, dijo, mientras la puerta del cofre se abría con un sonido grave. Dentro de la sala, filas de cajas de seguridad se extendían de pared a pared, cada una guardando los secretos de sus propietarios. Katy siguió a Diego hasta un pequeño compartimento donde estaba la caja de seguridad número 245. Aquí está, anunció Diego, vamos a descubrir qué quiso tanto proteger tu mamá. A medida que sacaban la caja y la ponían sobre una mesa para que Katy pudiera abrirla, sintió que sus manos temblaban. Era el momento de la verdad, y todo lo que esperaba era encontrar algo que tuviera sentido en medio de tanto misterio. Diego y Sergio observaban atentamente, cada uno con sus propios pensamientos sobre cómo se desarrollaría la situación. Diego, en particular, estaba listo para adaptar su plan según lo que se revelara. La vulnerabilidad de Katy podría ser la clave para una ganancia personal inesperada. Con las manos temblorosas, Katy introdujo la llave en la caja de seguridad. El clic metálico resonó en el pequeño compartimento, aumentando la tensión del momento. Levantó la tapa, y sus ojos se abrieron al ver el contenido. La caja estaba llena de joyas, cada pieza brillando bajo la fría luz del cofre. Collares, anillos, aretes y pulseras de oro y piedras preciosas estaban cuidadosamente organizados en separadores de terciopelo. Katy se quedó momentáneamente sin aliento, incapaz de creer lo que veía. ¿Cómo es posible?, murmuró, su voz casi un susurro. Había vivido toda su vida en la simplicidad, y la imagen de su mamá, siempre cuidadosa con las finanzas y evitando cualquier ostentación, no encajaba con la riqueza oculta ante ella. A su lado, Diego observaba la reacción de Katy con un brillo de codicia en los ojos. El descubrimiento confirmaba sus sospechas de que esa caja guardaba algo de extremo valor. Mientras Katy estaba absorta por el shock, la mente de Diego ya calculaba las posibilidades. Sabía que ese tesoro podría ser la solución para sus propios problemas financieros, que se agravaban con sus hábitos de juego. Son increíbles, dijo finalmente Katy, levantando un collar de esmeraldas para examinarlo más de cerca.
Cada joya parecía contar una historia que ella nunca había escuchado. La confusión y la sorpresa estaban grabadas en su rostro mientras intentaba conectar las piezas del rompecabezas de su vida familiar. La verdad es que son muy bonitas, coincidió Diego, forzando una sonrisa mientras pensaba en cómo manipular la situación a su favor. Tu mamá debió de ser una mujer de gran gusto y, evidentemente, de recursos considerables. Es una herencia valiosa, señora Ramírez. Katy aún intentaba asimilar el descubrimiento. Nunca supe. Ella nunca me dijo nada al respecto. Siempre vivimos tan modestamente. A veces, los seres queridos nos sorprenden, comentó Diego suavemente, tratando de parecer empático. Él miró rápidamente a Sergio, quien se mantenía discreto y vigilante, y le hizo una señal sutil para que permaneciera alerta. Si me permites la sugerencia, sería prudente considerar opciones seguras para administrar esta herencia. El banco ofrece servicios de asesoría financiera y podemos ayudarte a asegurar que todo se maneje con el cuidado que merece. Katy, aún perdida en sus pensamientos y emocionalmente vulnerable por la revelación, solo asintió, sin darse cuenta de la posible trampa al confiar ciegamente en las sugerencias de Diego. Necesito pensar en todo esto, dijo, cerrando lentamente la caja. Claro, entiendo perfectamente. Cuando estés lista para discutir los próximos pasos, estaremos aquí para ayudarte, dijo Diego, ocultando su verdadera intención de explotar al máximo la situación. Al salir de la cámara acorazada del banco, Katy llevaba consigo mucho más que el peso físico de las joyas, llevaba el peso de nuevas preguntas sobre su pasado, su presente y el legado que su madre había dejado atrás, sin saber que la verdadera batalla para proteger ese legado apenas comenzaba. De vuelta en su oficina, con las puertas cerradas y la privacidad asegurada, Diego López dejaba caer la máscara de cordialidad. Sus ojos brillaban con una mezcla de avaricia y determinación mientras reflexionaba sobre el descubrimiento de las joyas en la caja de seguridad de Lucía. Sabía que, si se manejaba correctamente, ese tesoro podría resolver sus problemas financieros y más. Sergio, lo llamó, su tono ahora severo y directo. Necesitamos información sobre dónde vive Katy. Descubre todo lo que pueda sobre la seguridad de su casa, quién más tiene acceso, todo. Necesito una ventaja si vamos a avanzar con esto. Sergio, quien hasta entonces había mantenido una postura profesional y reservada, sintió un creciente malestar al escuchar las instrucciones de Diego. Siempre se había enorgullecido de su ética laboral e integridad, cualidades forjadas en años de servicio en el ejército. La idea de usar sus habilidades para invadir la privacidad de una cliente del banco y potencialmente facilitar un plan dudoso no le sentaba bien. Diego, esto no me parece correcto. La señora Ramírez confió en nosotros para ayudarla, no para explotarla, respondió Sergio, manteniendo la voz firme. Diego le lanzó una mirada fría a Sergio. No es una sugerencia, es una orden. Haz lo que te estoy pidiendo, o puedes empezar a buscar otro trabajo. La amenaza estaba clara, y él no pretendía discutir ética con un guardia de seguridad. Sergio salió de la oficina de Diego con la mente revuelta. Sabía que no podría, con buena conciencia, seguir las órdenes de Diego sin al menos advertir a Katy de los peligros que podría enfrentar. Después de todo, las valiosas joyas y la aparente ingenuidad de Katy respecto a su valor la convertían en un blanco fácil para ser explotada. Esa tarde, Sergio decidió actuar. Encontró la oportunidad de hablar con Katy lejos de los oídos curiosos de otros empleados del banco. Señora Ramírez, comenzó él, eligiendo sus palabras con cuidado. Es importante que tome precauciones con su nueva herencia. No hable de esto abiertamente y considere sistemas de seguridad sólidos para su casa. Desafortunadamente, no todos tienen las mejores intenciones. Katy lo miró, sorprendida y un poco alarmada. ¿Crees que alguien podría intentar robarme? No quiero alarmarla sin necesidad, pero la realidad es que herencias valiosas pueden atraer atención no deseada. Siempre es mejor estar segura, dijo Sergio, manteniéndose vago para proteger su posición, pero dándole suficiente para entender la seriedad de la situación. Agradecida por la advertencia, Katy asintió, dándose cuenta de que tal vez el descubrimiento de las joyas había complicado su vida de maneras que aún no comprendía completamente. Gracias, Sergio. Tomaré en serio tu consejo, respondió ella, su voz cargada de una nueva resolución. Mientras Katy reflexionaba sobre sus próximas acciones, Sergio observaba a su alrededor, consciente de que acababa de cruzar una línea delicada. Al proteger a Katy,
Tal vez se había puesto en riesgo, pero para él, mantener la integridad era más importante que cualquier trabajo. Sabía que los próximos días serían cruciales y que tendría que estar más alerta que nunca. Después del encuentro con Sergio, Katy salió del banco con un sentimiento pesado de responsabilidad. Las palabras del guardia resonaban en su mente, advirtiéndola sobre los peligros que ahora la rodeaban. Decidida a seguir el consejo recibido, planeaba invertir en seguridad sólida tan pronto llegara a casa, antes de hacer cualquier otra cosa. Mientras caminaba por las bulliciosas calles de la ciudad, Katy mantenía las joyas cuidadosamente escondidas en una bolsa discreta, tratando de no llamar la atención. Aún así, sentía cada mirada como potencialmente amenazadora, cada transeúnte como un posible adversario. La paranoia comenzaba a instalarse, haciendo que cada sombra pareciera sospechosa. Desconocido para ella, dos hombres la observaban desde una distancia segura. Se les había informado sobre la posible riqueza que Katy llevaba consigo y vieron una oportunidad fácil. Moviéndose habilidosamente entre la multitud, acortaron la distancia entre ellos y su desprevenida objetivo. Sergio, que había decidido seguir discretamente a Katy para garantizar su seguridad hasta que implementara medidas más permanentes, notó a los hombres sospechosos. Su experiencia como guardia de seguridad y su entrenamiento militar lo hacían particularmente apto para reconocer posibles amenazas. Viendo que los hombres se acercaban rápidamente a Katy, aceleró el paso. Justo cuando uno de los hombres estaba a punto de alcanzar a Katy, Sergio intervino. «Disculpe, señora, pero dejó caer esto», dijo en voz alta, entregándole un pañuelo que él mismo había dejado caer intencionalmente. Con un movimiento suave, se interpuso entre Katy y los hombres, bloqueando su camino. Los ladrones, sorprendidos por la interrupción y por la imponente postura de Sergio, vacilaron. Evaluando rápidamente la situación y dándose cuenta de que no tendrían éxito sin arriesgarse a un enfrentamiento directo, decidieron retirarse discretamente. «Sergio, ¿me seguiste?», preguntó Katy, con una mezcla de gratitud y sorpresa en su voz. «Sí, señora Ramírez. Solo quería asegurarme de que llegara a casa sin problemas, considerando todo lo que hablamos», explicó él, manteniendo una mirada vigilante a su alrededor. «Esos hombres te estaban siguiendo. Es importante que estés alerta y, por favor, considera usar un servicio de transporte privado hasta que podamos asegurar la seguridad adecuada en tu residencia». Katy asintió, reconociendo la sensatez en las palabras de Sergio. «Gracias, Sergio. No sé qué haría sin tu ayuda hoy. Es mi trabajo, señora Ramírez». «Y más importante aún, es lo correcto», respondió Sergio, ayudándola a llamar a un taxi seguro. Mientras el auto se alejaba, él sentía un alivio por haber logrado protegerla y una preocupación por lo que aún podría venir. Sabía que los peligros para Katy todavía no habían terminado y que su vigilancia necesitaría ser constante. De vuelta a la seguridad de su casa, con las joyas ahora guardadas en un escondite temporal hasta que pudiera organizar una seguridad más sólida, Katy se sentó para examinar nuevamente el tesoro que tan inesperadamente había caído en sus manos. Mientras retiraba cuidadosamente cada pieza para inspeccionarla y quizás encontrar pistas que explicaran el origen de esa fortuna, un pequeño trozo de papel doblado cayó entre los pliegues de un antiguo pañuelo de seda que envolvía un conjunto de broches de diamantes. Desplegando con delicadeza el papel, Katy descubrió que era una nota escrita a mano por su madre, Lucía. La caligrafía era firme, pero llevaba una urgencia que Katy nunca había visto antes en las notas rutinarias que su madre dejaba sobre tareas domésticas o recordatorios de compras. «Querida Katy», comenzaba la nota, «si estás leyendo esto, significa que encontré un nuevo camino y no pude decírtelo personalmente. Las joyas que encontraste son una parte de mi vida sobre la que nunca hablé. Son muy valiosas y es crucial que las lleves a un lugar seguro que preparé en caso de que algo me sucediera. Por favor, llévalas a la dirección que está abajo tan pronto como sea posible. Confía en mí, siempre hice todo pensando en tu bienestar. Con amor, mamá». La dirección anotada era de una ciudad pequeña a unas horas de distancia, un lugar que Katy nunca había visitado ni escuchado mencionar a su madre. Sin embargo, las palabras de la nota encendieron una mezcla de emociones dentro de ella, confusión, curiosidad y una determinación creciente de seguir los deseos de su madre. Impulsada por el deseo de desentrañar el misterio detrás de las palabras de Lucía y entender mejor la vida secreta que aparentemente llevaba su madre, Katy comenzó inmediatamente a planear su viaje.
Sabía que no podía ignorar un pedido tan explícito, especialmente cuando estaba claro que su madre había tomado grandes precauciones para proteger tanto las joyas como a Katy misma. A la mañana siguiente, Katy se preparó para el viaje. Reservó un coche de alquiler para evitar el uso de su propio vehículo, que podría ser reconocido, y preparó una bolsa pequeña con lo esencial, además de un estuche más discreto para transportar las joyas. Antes de partir, hizo una última verificación de los elementos, asegurándose de que todo estuviera seguro y de que no hubiera dejado rastro de sus intenciones. Con todo listo, Katy cerró con llave su casa y se dirigió al coche, con el corazón latiendo de ansiedad e incertidumbre, pero también con la esperanza de que al seguir las instrucciones de su madre, finalmente encontraría respuestas que darían sentido al enigmático pasado de Lucía y quizás descubriría un nuevo capítulo para su propia vida. El viaje por delante prometía ser revelador y Katy estaba lista para enfrentar lo que fuera que la esperara en esa dirección desconocida. Durante varias horas, Katy condujo, con la mente llena de pensamientos y especulaciones sobre lo que podría encontrar en la dirección proporcionada por su madre. El viaje la llevó a través de paisajes que cambiaban gradualmente, desde escenarios urbanos hasta campos verdes y finalmente, a un encantador pueblo pequeño, lleno de casas pintorescas y calles arboladas. La dirección la llevó a una casa grande, claramente antigua pero bien conservada, en una calle tranquila y arbolada. Era una residencia que irradiaba historia y un cierto nivel de prosperidad. Con nerviosismo y determinación, Katy estacionó el coche y se acercó a la puerta principal, con las joyas cuidadosamente escondidas en su bolso. Tras llamar al timbre, la puerta fue abierta por una dama elegante y amable que se presentó como Amanda Castillo. Aunque el reconocimiento mutuo no fue inmediato, había una familiaridad inexplicable que hizo que Katy se sintiera extrañamente en casa. Amanda la invitó a entrar y fue dentro de esa acogedora casa donde Katy conoció a David, el esposo de Amanda. Ambos resultaron ser sus abuelos, los padres de Lucía, cuya existencia Katy nunca había conocido. Mientras Katy asimilaba el sorprendente descubrimiento de tener una familia de la que no tenía idea, Diego, lejos de allí, lidiaba con sus propias frustraciones. Su plan inicial de obtener las joyas a través de una manipulación sutil había fallado, y la intervención de Sergio había complicado aún más las cosas. En su oficina, Diego planeaba meticulosamente su próximo movimiento, decidido a no dejar que el tesoro se le escapara nuevamente de las manos. Diego convocó a algunos contactos cuestionables, hombres dispuestos a transgredir la ley por dinero. Les instruyó seguir a Katy, descubrir dónde había escondido las joyas y recuperarlas a cualquier costo. Sus instrucciones eran claras y frías, un testimonio de su creciente desesperación y disposición para cruzar líneas morales anteriormente infranqueables. De vuelta en la casa de los Castillo, mientras Katy compartía un té con Amanda y David, ellos comenzaron a contarle sobre la vida de Lucía, revelando secretos del pasado que Lucía nunca había tenido el coraje de compartir con su hija. Katy aprendió sobre las difíciles decisiones y las circunstancias que llevaron a Lucía a alejarse de su familia adinerada, una historia de amor, error y redención. La tarde transcurrió entre revelaciones y una creciente conexión emocional. Katy se sintió envuelta en una red de historias que eran extrañas pero increíblemente personales. Comenzaba a entender las decisiones de su madre y el peso de las responsabilidades que Lucía había llevado sola. Mientras tanto, los hombres enviados por Diego estaban en camino. Tenían órdenes claras y la promesa de una recompensa sustancial si la misión tenía éxito. La trama de Diego para recuperar las joyas estaba en marcha y la seguridad de Katy, junto con el legado de su madre, estaba en peligro inminente. En la acogedora sala de estar de los Castillo, con las cortinas dibujando sombras suaves en las paredes llenas de fotos familiares, Katy absorbía cada palabra que Amanda y David compartían sobre Lucía, su madre. El ambiente sereno contrastaba con la tormenta de emociones que sentía. Lucía era diferente desde el principio, comenzó David, con la mirada perdida en los recuerdos. Tenía un espíritu libre, una pasión por la vida que era tanto su mayor fortaleza como su vulnerabilidad. Amanda intervino suavemente. Cuando se enamoró de ese joven artista, sabíamos que habría problemas por delante. No era lo que esperábamos para ella, pero Lucía estaba decidida. Para ella, fue un amor verdadero. Había tristeza en la voz de Amanda, una mezcla de arrepentimiento y aceptación. Ella sabía que no aprobaríamos, continuó David. Así que, una noche, Lucía se escapó. Se llevó solo algunas joyas, las que encontraste, querida. Eran piezas de familia, pero para ella, eran una forma de asegurarse algo de seguridad. Katy escuchaba,
las palabras creando una imagen de su madre joven y apasionada, tan diferente de la mujer cuidadosa y reservada que conocía. ¿Y qué pasó con él? ¿El hombre al que ella amaba?, preguntó Katy, con urgencia en su voz. Él la dejó poco después de que nacieras, dijo Amanda, con la mirada fija en Katy. Lucía estaba sola, con un bebé y lejos de casa. Fue entonces cuando decidió no regresar. Creo que, de alguna manera, quería protegerte del estigma de un pasado que consideraba un error. La revelación sacudió profundamente a Katy. Su madre había soportado tanto, todo en silencio. ¿Y por qué nunca me contó nada sobre ustedes, sobre todo esto? Lucía era orgullosa, explicó David, con una ligera sonrisa en su rostro al recordar a su hija. Quería abrirse camino por sí misma, sin depender de nosotros. Pero siempre esperamos que regresara. Cuando supimos de su enfermedad, ya era demasiado tarde, agregó Amanda, con lágrimas llenando sus ojos. Ya estaba muy débil y entonces, todo lo que pudimos hacer fue asegurarnos de que no estuviera sola después. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Katy. La historia de su madre, una narrativa de amor, pérdida y resiliencia, era una revelación que cambiaba todo lo que pensaba que sabía sobre su propia vida. Gracias por contármelo, dijo Katy, con la voz temblorosa. Saber esto, cambia mucho. Siempre pensé que estábamos solas en el mundo. Amanda tomó la mano de Katy, apretándola entre las suyas. Nunca estuviste sola, querida. Y nunca lo estarás. Mientras la noche caía sobre la casa de los Castillo, Katy se sentía parte de una historia más grande, un legado de fuerza y amor. Pero al mismo tiempo, la conciencia de la amenaza inminente de Diego y sus secuaces al acecho se volvía una preocupación urgente. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar el peligro que aún no había pasado. Después de las revelaciones emocionales en la casa de los Castillo, Katy pasó la noche en un estado de profunda reflexión, apenas notando la oscuridad que caía a su alrededor. Las historias de su madre tejían un nuevo hilo en la tela de su identidad, una que estaba saturada tanto de dolor como de amor. Mientras asimilaba la nueva información, la realidad del peligro que aún la acechaba comenzaba lentamente a infiltrarse en sus pensamientos. Lejos de allí, Diego estaba cada vez más frustrado. Tras el fracaso inicial de sus planes, estaba más decidido que nunca a recuperar las joyas. En la oscuridad de la noche, convocó a un grupo de ladrones experimentados, dándoles meticulosas instrucciones sobre cómo irrumpir en la casa de Katy. No dejen rastro y no fallen, fueron sus severas órdenes. No podía permitirse otro error. Los ladrones, versados en tales actividades ilícitas, se dirigieron a la casa de Katy bajo el manto de la oscuridad, equipados con herramientas para neutralizar cualquier sistema de seguridad que pudieran encontrar. No sabían que Sergio, desconfiando de las intenciones de Diego, había decidido mantener una vigilancia no oficial sobre Katy. Sergio, cuya conciencia y sentido del deber lo mantenían despierto y alerta, notó la llegada sospechosa del vehículo y se posicionó estratégicamente. Conocía bien la disposición de la casa de Katy y las mejores entradas para una intervención rápida. Cuando los ladrones comenzaron a forzar la entrada por la puerta trasera, Sergio actuó. Moviendo con la precisión y el silencio de un fantasma, Sergio sorprendió a los ladrones, neutralizando al primero con un golpe rápido y silencioso antes de que siquiera se percatara de su presencia. El segundo ladrón, al escuchar el ruido, se giró solo para ser recibido por un golpe decidido que lo dejó desorientado. La lucha que siguió fue rápida y tensa, con Sergio utilizando toda su habilidad y entrenamiento para incapacitar a los intrusos sin causar un alboroto que pudiera alertar a los vecinos o poner en riesgo la seguridad de Katy. La confusión era palpable, pero la competencia y el control de Sergio aseguraban que mantuviera la ventaja. Una vez que los ladrones estaban seguramente inmovilizados, Sergio llamó a la policía, asegurándose de que los hombres fueran arrestados antes de que pudieran intentar otra incursión. La confrontación, aunque dramática, se resolvió sin alboroto, y la seguridad de Katy permaneció intacta. En el interior de la casa, alarmada por los ruidos, Katy encontró a Sergio respirando pesadamente, pero ileso. ¿Estás bien?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Sí, estoy bien. Pero estos hombres vinieron por las joyas. Ahora necesitas estar más segura que nunca, respondió Sergio, su expresión grave subrayando la gravedad de la situación. Katy, dándose cuenta de lo cerca que estuvo del peligro, sintió una ola de gratitud por Sergio. Gracias, Sergio.
No sé qué haría sin ti aquí. Es mi trabajo protegerte, Katy. Y seguiré haciéndolo, afirmó, decidido. El intento de intrusión dejó claro que mientras las joyas estuvieran en su posesión, el peligro continuaría acechando a Katy. La noche trajo consigo la necesidad de tomar decisiones más firmes sobre seguridad y en quién confiar. Mientras tanto, en algún lugar en la oscuridad, Diego recibía la noticia del fracaso de sus planes, su enojo y desesperación aumentando. La batalla estaba lejos de terminar. Tras el intento frustrado de robo, Sergio no perdió tiempo y colaboró activamente con la policía, proporcionando detalles cruciales que ayudaron a rastrear a Diego y desentrañar la red de criminalidad que había tejido en torno a las joyas. La información de Sergio, combinada con evidencia recopilada por los oficiales, fue suficiente para llevar a la prisión de Diego y sus cómplices. La noticia del arresto de Diego trajo un profundo alivio para Katy, quien finalmente sintió que la sombra amenazadora que se cernía sobre ella comenzaba a disiparse. Con Diego enfrentando ahora a la justicia y la seguridad reforzada alrededor de su residencia, Katy pudo respirar más tranquila y concentrarse en resolver el legado de su madre. Sabiendo que las joyas eran mucho más que simples adornos, sino una parte significativa de la historia y el patrimonio de su familia, Katy decidió que era hora de devolverlas a quienes correspondían, sus abuelos, Amanda y David Castillo. Katy organizó un encuentro con sus abuelos en su casa, donde había aprendido tanto sobre la vida de su madre. Llevando las joyas consigo, fue recibida con abrazos cálidos y expresiones de alivio por parte de Amanda y David, quienes estaban preocupados por su seguridad durante todo el proceso. «Traje algo que les pertenece», dijo Katy, abriendo cuidadosamente el estuche que contenía las joyas. La luz de la sala reflejaba en las piedras preciosas, iluminando el espacio con sus colores vibrantes. Amanda llevó las manos al corazón, emocionada. «Estas joyas tienen mucha historia, pertenecieron a su bisabuela y fueron pasadas a Lucía con la esperanza de que algún día regresarían a la familia. Gracias, querida, por traerlas de vuelta a casa». David puso la mano en el hombro de Katy, sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud. «Has hecho más que simplemente devolver un tesoro familiar, Katy. Has restaurado un vínculo que pensábamos que se había perdido para siempre». El momento fue de reconexión y celebración, no solo por las joyas que regresaban a su hogar original, sino también por el fortalecimiento de los lazos familiares que habían sido puestos a prueba por el tiempo y las circunstancias. Katy sintió una ola de pertenencia e identidad que nunca antes había experimentado. Con la justicia haciéndose y las joyas de vuelta en el seno de la familia, Katy comenzó a ver un camino claro hacia adelante. Decidió dedicar más tiempo a conocer mejor a sus abuelos y explorar su nueva relación con ellos, construyendo recuerdos que Lucía, desafortunadamente, no pudo compartir con ella. La paz que siguió a la tormenta fue una bendición para Katy, quien ahora miraba hacia el futuro con esperanza renovada y un sentido de continuidad familiar que valoraría y preservaría para las próximas generaciones. A medida que el polvo de las recientes turbulencias comenzaba a sentarse, Katy se encontraba reflexionando a menudo sobre las inesperadas vueltas que había tomado su vida. Con Diego y su red criminal ahora enfrentando la justicia, y las joyas familiares debidamente devueltas a sus abuelos, un nuevo capítulo se abría ante ella, lleno de posibilidades y promesas de renovación. Durante este periodo de transición, la relación entre Katy y Sergio creció y se profundizó. Unidos inicialmente por las circunstancias tumultuosas, descubrieron un consuelo mutuo en su compañía, un entendimiento que solo aquellos que han enfrentado adversidades juntos pueden apreciar verdaderamente. Sergio, que había sido un pilar de fuerza y protección, seguía desempeñando un papel significativo en la vida de Katy, ahora no solo como protector, sino como alguien con quien compartía una conexión más profunda. ¿Crees que estaríamos aquí ahora si no fuera por todo lo que ha pasado?, preguntó Katy una tarde, mientras paseaban por el jardín de los Castillo, donde las flores de primavera comenzaban a florecer. A veces, el camino más difícil nos lleva a los destinos más hermosos, respondió Sergio, mirándola con una sonrisa. Todo lo que hemos pasado, aunque ha sido desafiante, nos ha traído a este momento. Y no cambiaría nada. La integración de Katy en su nueva familia también avanzaba de manera alentadora. Amanda y David, llenos de historias y recuerdos de Lucía, estaban ansiosos por compartir cada pedazo de su legado con Katy, tejiéndola más firmemente en el tejido de la historia familiar. Las reuniones familiares se convirtieron en un evento regular, y Katy se sentía cada vez más parte de algo más grande que la historia individual que había conocido hasta entonces. En una de esas reuniones,
donde la casa de los Castillo estaba llena de risas y el aire cargado con el aroma de platos tradicionales, Sergio fue presentado oficialmente como el héroe que había salvado no solo las joyas, sino también la vida de Katy. Fue recibido con aplausos y gratitud, un reconocimiento que lo dejó visiblemente incómodo, pero profundamente conmovido. Simplemente hice lo que era correcto, dijo, brindando con la familia. Proteger a Katy fue la decisión más fácil que he tomado. La noche terminó con promesas de un futuro compartido, un futuro que Katy y Sergio estaban ansiosos por explorar juntos. Con la verdad y la justicia restauradas, y el amor y el coraje como sus guías, estaban listos para enfrentar lo que la vida les deparara. El sol se puso sobre la casa de los Castillo, arrojando una luz dorada sobre todos los presentes. Katy, mirando hacia el horizonte, sintió una paz profunda. El camino había sido largo y lleno de obstáculos, pero sabía, con una certeza que solo viene con el enfrentamiento y la superación de desafíos, que estaba exactamente donde necesitaba estar. Así, la novela llegaba a su fin, dejando una promesa de nuevos comienzos, anclados en la fuerza de la familia, la redención del amor y el inquebrantable coraje de seguir adelante, sin importar lo que la vida trajera.